Empezo. Bos días a todas e todos. Hoxe vamos a presentar un libro que é un acto importante, presentar na vida dun escritor dos seus veciños e tamén da vida cultural do povo. É a miña primeira presentación de un libro, presentei un acto musical, pero un libro como concelleira, que acabo de tomar o cargo fai pouco. Entón, bueno, isto teño que ler porque teño así todo un poquinho. Vou a comenzar. Presentar hoxe en Noia, na vila natal do escritor e xornalista Manuel Millares Vázquez, o libro Homes de Paz en Guerra, Memorias dun miliciano, publicado en La Habana no ano 1938, é un orgullo. Orgullo que quero compartir cos componentes desta mesa, que son Xoán Pastor Rodríguez, escritor e director do Museo de Gravado de Artes. Xoán, xa no ano 2018, en Noia presentou, coa colaboración do Concello de Noia e da editorial Barbantia e Diputación, un libro inédito de Manuel Millares, 21 anos. Bueno, en castellano, 21 años. Antonio Andina Penabaz de Ribadeo, representante de EO Editorial, el desde o principio animouse a facer todo o posible para que este libro, no que se relatan as memorias de Ángel Pérez Fillo e do seu paso polas brigadas internacionais, saíra publicado novamente. Isto levouno a contactar co Concello de Noia por se coñecíamos alguén da familia de Manuel Millares, tamén con Xoán Pastor, pero só tiñamos o contacto de Robert de Lima, o seu sobriño, falecido no ano 2022. Co seu empeño contactou cos familiares do escritor e do protagonista, e o resultado o temos hoxe aquí. E dai a presencia nesta mesa de Debra Lima de Irsik, sobriña neta de Manuel Millares, Catherine de Dan Holfreds, non sei se se pronuncia así, sí. Sobriña neta do protagonista. Quero darlle a todos eles as gracias por vir hasta aquí a dar a coñecer a obra do escritor noiés nado en 1906, que pasou gran parte da súa vida en Cuba, pero regresou a tempo a España na Segunda República no 1937. Desa experiencia, ademais das súas reportaxes, sae o libro Homes de Paz en Guerra. É de xusticia coñecer a obra e a historia que relata cunha mensaxe poderosa e que agora escoitaremos. Bueno, moi bo día. Agradezo que me teñan convidado a esta presentación e que me permitan dirixirles unhas palabras. Antes de todo, grazas ao Concello de Noia e á súa concelleira por apoiar este acto e por ternos hoxe aquí, ainda que estea dentro deste ambiente festivo como son as festas de San Bartolomeu, non? Que é ademais de vir aquí a primeira hora e coller a empanada de millo de berberechos, porque non se podía evitar a tentación, pois está ben que che reciban cando vas pa o casino con esta música e con este ambiente festeiro que ten sempre Noia nestas datas. Os libros, ao contrario das persoas e as cascudas, resucitan, dicía o crítico Rafael Conte. E tiña moita razón, pois o repertorio literario está sempre movéndose e fai aflorar algúns títulos e traga outros. Agora, tras case 90 anos da súa primeira edición na Habana, volve ao prelo Hombres de Paz en Guerra de Manuel Millares Vázquez. Un narrador, como ben se dixo, nacido aquí en Noia en 1914, onde desenvolveu unha produta carreira literaria como xornalista, como narrador, e que coñeceu a Guerra Civil Española de primeira man como corresponsal de prensa. Cando presentaba o libro Escritores da Barbanza, que se editou en 1999, intereseime por esta figura, por Millares Vázquez, casi un descoñecido entre nós. Localiceino no primeiro repertorio de autores españois no exilio, o clásico de Julián Amo e Charmian Shelby, editado en 1950, pero que se reeditou en 1994 e que citaba a obra que nos reúne hoxe aquí. Máis tarde, localicei a este autor no estudo sobre a novela española dende 1936, de Ignacio Soldevilla, editado nos anos 80, e o monumental repertorio de novelas sobre a Guerra Civil Española de Bertrán de Muñoz do ano 82. Conseguín unha fotocopia da primeira edición da obra
que a teño encadernada na miña biblioteca, e comprendín que estábamos diante dunha novela moi interesante sobre as brigadas internacionais. A partir de aí, fixen por conseguir outras obras do autor e así puiden mercar a edición do ano 73 de Chela e outros cuentos, publicada por primeira vez na Revista do Occidente e que en realidade recolle o primeiro libro de Millares Vázquez. Chela, 7 cuentos del trópico. Publicado na Habana en 1934 e que en 1973 se engade outros contos, pero neste caso de temática galega. Máis tarde fíxeme con Cuentos de Mar e Tierra e comecei a publicar artigos sobre o escritor no xornal La Voz de Galicia na revista noyesa Alameda e coido que me ocupei da obra de Millares en 6 ou 7 ocasións. Tamén o incluín en 2006 no catálogo Un río de sangue e tinta, que trata sobre a narrativa dos galegos e as galegas sobre a Guerra Civil e o franquismo. Sendo concelleiro de Cultura en Porto do Son e grazas á xenerosidade do amigo xa falecido Severo Loreño, tiven a ocasión de compartir un día cun sobrinho de Millares Vázquez, o poeta norteamericano Robert Lima, tamén profesor universitario e autor dunha importante biografía de Valle Inclán que ben merecía unha homenaxe en Noia. Foi Lima que me facilitou unha copia dunha novela inédita de Millares Vázquez, 21 años, que conseguimos editar en 2018, como ben dixo a concelleira, entre a Asociación Cultural Barbantia e o Concello de Noia, con ilustracións de Nacho Beiro. Féchase agora un círculo e unha editorial profesional reedita Hombres de Paz en Guerra, o que permitirá unha distribución máis ampla e unha difusión maior entre os lectores, lectoras, que a edición de 2018, que é a nosa edición, e fará asequible unha das novelas publicadas mentre a Guerra Civil non rematara. Non foi o único galego en facer isto entre 1935 e 1939, pois a ela hai que sumar en Cuba o narrador da Pobra do Caramiñal, Carlos Montenegro, e a súa novela Aviones sobre el pueblo, do ano 1937, xa recuperada hai uns 20 anos pola editorial O Castro, en colaboración co Concello de Porto do Son, sendo eu aínda concelleiro do pobo veciño. E tamén o caso de outro galego, establecido en Cuba, Lino Novás Calvo, de quen Editorial Sevillana Renacimiento recuperou os contos da Guerra Civil publicados entre 1937 e 1938. Outro galego máis, neste caso establecido en México, publicou outra novela de guerra en 1937, La sangre de España, e compre ademais non esquecer os contos que fixo Rafael Dieste, publicados xa durante a Guerra Civil. Polo demais, aínda habería que recuperar o labor xornalístico de Manuel Millares Vázquez, que lle fixo gañar premios como o Justo de Lara en 1949 ou o Premio Ignacio Rivero en 1955. Millares colaborou en xornais e revistas cubanas como Pueblo, Carteles, Bohemia, El Mundo, El Periodista, Vida Universitaria ou facetas de actualidade española, pero tamén en revistas da colectividade galega en Cuba, como Galicia e Loita, e tamén na prensa republicana do exilio como Nuestra España, a primeira publicación dos exiliados en América. Benvida esta reedición dunha novela do noiés Millares Vázquez que fará máis coñecido entre os lectores e entre os estudosos da narrativa da Guerra Civil. Remato lembrándovos que sería moi interesante recuperar os contos de Millares, un autor presente en antoloxías cubanas tan importantes como Cuentos Contemporáneos do ano 37, Cuentos Cubanos do ano 45 ou a Antología del Cuento en Cuba 1902-1952, esta publicada no ano 53. Moitísimas grazas, benvidas as sobrinhas netas de Millares, a Noia, que pasedes unha boa estancia. Grazas ao editor por facer posible esta edición e por facérvola chegar deste xeito tan encomiable. Moitísimas grazas. Hola, bons días. Teño que agradecer como non, que tanto Catherine como Debra me pusieran todo fácil
fácil para poder llegar a donde estamos. Hubo sus problemas técnicos iniciales, pero todo se soluciona. Después del escaneo de los documentos, hubo que hacer mil revisiones, pero el libro lo merecía. Desde luego, personalmente, la historia es preciosa, merece la pena perder el tiempo. Cuenta la historia de un miliciano y los sufrimientos que pasó en la guerra, pero para mí tiene dos puntos fundamentales. Uno, que es de los escasos testimonios que existen de milicianos, y otro que podríamos pensar que es una historia más sobre memoria histórica, sobre la guerra civil, sobre el revanchismo. No tiene nada que ver. Es una historia pacifista. El título del libro está muy bien puesto. Sobre todo me impresiona una carta de un soldado nacional al protagonista de la obra. Por otro lado, se nota que el periodista que lo escribió es un periodista con mayúsculas. Contar un poco, para los que no conozcan a los protagonistas, que Ángel Pérez fue una persona, bueno, aquí hablan de Ángel Pérez padre y Ángel Pérez hijo. Ángel Pérez padre fue una persona con un potencial económico muy grande. Siempre se dice que si no llegase la guerra civil, la comarca de Leo, la comarca de la Ría de Ribadeo, sería una muy diferente, porque tenía en mente grandes proyectos para esa zona. Como anécdota decir que cuando él iba de viaje no llevaba ropa. Él llegaba al hotel, se acercaba a una tienda, compraba ropa y cuando se iba la dejaba en el hotel. Eso demuestra un nivel grande. Contar sobre el libro, que fue un dato que me sorprendió ahora, ya en los pasos finales, no lo sabía al principio. Busqué este libro en las bases de datos de bibliotecas españolas y no existe ninguno. Incluso con contactos a través de Cuba, no fuimos capaces de encontrar el libro en Cuba tampoco. Esperamos el año que viene hacer un libro sobre el padre del protagonista, sobre Ángel Pérez, padre. Y como primicia, acabamos de conseguir, digamos, aparte de lo que es este libro, como editorial, contar que vamos a presentar el año que viene, esperamos que lo vamos a conseguir estos días, un libro inédito sobre el viejo Pancho, el poeta nacional de Uruguay que nació en Ribadeo. Y durante el mes que viene esperamos reeditar un libro sobre Ramón Piñeiro, que en su momento fue editado en 4 idiomas y lo vamos a ampliar a 6. Nada más, gracias por asistir, gracias al Concello de Noia por recibirnos y vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Débora y a Catherine por facilitarme todo. Tuve las puertas abiertas desde el primer momento. Gracias. ¿Tú primero? Bueno, hola, me llamo Débora Lima de ERSEC. Me alegra mucho estar aquí con todos ustedes y tener la oportunidad de celebrar la obra de mi tío abuelo Manuel Miares Vázquez.
Él nació en Noya en 1906, pero pasó la mayor parte de su vida lejos de su tierra natal, en Cuba y en Puerto Rico. Regresó a España muy enfermo, falleciendo en Madrid y siendo enterrado allí. Esta visita también es importante para mí porque me permite presentarle a España, a mi hija a España en general y este hermoso pueblo tan importante para mi familia. Quiero agradecer a la familia de Ángel Pérez que inició este proyecto. Sin ellos, nada de esto habría sido posible. Por lo que tengo entendido, una conversación entre la familia y Antonio Andina dio origen al plan de reeditar el libro y ha permitido que esta historia llegue a otra generación. A mí me ha impulsado a reencontrarme con los escritos de mi tío y sus logros. También quiero agradecer a Antonio su diligencia en este proyecto, preservando la autenticidad del libro original y su excelente comunicación durante todo el proceso. Gracias. Hola, soy Catherine Paul French y en las otras dos presentaciones yo tenía algo sobre mi punto de vista, mi experiencia con mi tío abuelo, pero alguien muy importante, mi tío Pedro, quien conoció muy bien a su tío, iba a estar aquí, pero no pude por algo de cosas de familia. Pero anoche me lo mandó en inglés y luego lo traducí rápido y quiero decirles en representación de mi tío Pedro. Mi tío Ángel Pérez fue un hombre de una dignidad tranquila y una notable resiliencia, moldeado por la turbulenta historia de la España del siglo XX y definido, sin embargo, por su carácter afable y su apoyo inquebrantable a la familia. Mis recuerdos de él abarcan 3 periodos distintos en mi vida, cada uno mostrando diferentes facetas de este hombre extraordinario. Infancia en Sestelo. Sestelo es una casona que fue antes una fábrica de papel que lo compró mi bisabuelo en 1922 cuando ellos se mudaron. Él fue un indiano, regresó de Cuba con su familia, compró Sestelo y le hizo una residencia. Entonces está muy grande la casona. Cuando nuestra familia recuperó la casa ancestral de Sestelo en 1952, Ángel se mudó con nosotros, instalándose en el segundo piso, en el extremo opuesto de nuestra casa de 4 plantas. Incluso de niño, me impresionaba lo meticuloso que era con sus habitaciones. Todo tenía que estar en su lugar, reflejando un orden que parecía extenderse a todo su modo de vivir. Un recuerdo destaca con especial claridad. 2 miembros de la Guardia Civil habían pasado la noche en Sestelo, como era costumbre para estos guardias a pie que necesitaban alojamiento en casas locales. A la mañana siguiente, mientras nos reuníamos en el prado frente a la casa, donde el camino de la entrada atravesaba a Betos y a un manzanar, Ángel comentó a los guardias que mi hermano Dan, que era mi padre Dan, y yo estábamos convirtiéndonos en buenos tiradores. Pues hagamos un concurso, dijo uno de los guardias. Ángel organizó la competición con su habitual esmero. El blanco sería un aislador de porcelana en lo alto de un poste eléctrico sin uso. Ambos tiradores usarían el mismo fusil. El guardia disparó primero y falló. Después, mi papá Dan, siguiendo la técnica que Ángel le había enseñado, sentado con una rodilla levantada, el fusil apoyado en la rodilla y sostenido por el brazo, apuntó
y acertó de lleno en el aislador. Las risas y felicitaciones que siguieron aún resuenan en mi memoria. Ángel fue nuestro guía por los misterios de Sestelo y sus alrededores. Nos llevaba a largas caminatas para visitar a nuestra tía abuela y lideraba expediciones a la presa. Detrás de la residencia hubo un río Suarón y había una presa que con muchos esfuerzos llegó a ser una presa eléctrica que trajo electricidad al pueblo. Lideraba expediciones a la presa y al lado que mi abuelo había construido, explicándonos con paciencia cómo el sistema generaba electricidad. En casa presidía las cenas formales en el comedor, siempre vestido con una camisa blanca impecable y corbata, asegurándose de que las conversaciones fueran civilizadas y reflexivas, una pequeña isla de cortesía del viejo mundo. Los túneles de piedra bajo Sestelo que llevaba a las cuadras con salida al río se convirtieron en nuestro parque de juegos. Dan, mi hermano y nuestra hermana Carmen y yo llenábamos al largo pilón de piedra con truchas, creando un acuario temporal hasta que Elena, que fue su tía abuela, quienes ayudaban a gestionar la casa, las recogían para nuestras comidas. Ahora pasa a su tiempo de cuando él estaba en el posgrado. Ahora estamos hablando de 1972. No volví a ver a Ángel hasta que regresé a Boston para la escuela de posgrado, unos 15 años después de dejar España. Me recibió en el aeropuerto durante un invierno helado, conduciendo lo que solo puedo describir como un coche enorme que parecía flotar como un barco. Tras mi entrevista en la MIT, paramos en un bar y al salir las cerraduras del coche estaban heladas. Sin dudarlo, Ángel abrió el maletero, que nunca cerraba con llave, sacó un pequeño soplete de gas y descongeló meticulosamente las cerraduras. La generosidad de la solución me impresionó profundamente. Durante aquellos años de posgrado, conocí a un lado distinto de mi tío. Cada viernes por la noche organizaba reuniones de su casa de alquiler en Cambridge, que está en el pueblo donde está Harvard, cocinando cenas elaboradas para su pandilla, entre comillas, un grupo rotatorio de graduados y desertores universitarios como hippies de 20 y tantos años que claramente lo veneraban. Su especialidad era moros y cristianos, arroz con frijoles negros al estilo cubano, que servía acompañado de conversaciones estimulantes que revelaban un gran intelecto y liderazgo natural. La situación de la vivienda de Ángel reflejaba su generosidad. Alquilaba la casa trasera de una propiedad, mientras que en la casa delantera vivía su amiga Sissy, una mujer divorciada con 2 hijas. Ángel mantenía ambas casas discretamente, asegurándose de que nunca le faltaba nada de ayuda ni preparaciones a su amiga. Durante este periodo, Ángel trabajó en una compañía como de sin lucros para investigar el océano. Los estudiantes lo adoraban y él prosperaba en las expediciones de investigación del verano. Luego, ahora pasa la tercera parte, últimos años en California, porque somos de California. Después de 1976. La última etapa de Ángel lo llevó a California, desde se alojó en nuestra casa familiar en la calle St. Charles, en Alameda, durante unos 6 meses. Para entonces yo trabajaba largas jornadas para un arquitecto, viajando desde nuestra casa de Berkeley y trabajando 6 días a la semana. Lo limitaba mucho nuestros tiempos juntos. Aún así, en esos breves encuentros, Ángel seguía siendo el tío
afectuoso que recordaba de mi infancia, bromeada de sus vitaminas, entre comillas, sus cervezas nocturnas. Y a veces nos encontrábamos en Kroll's Tavern, que fue un bar muy histórico, tú sabes. Para nosotros los americanos, un histórico puede ser como 1885, que no es nada. Allí rodeado de la luz apar y la madera vieja, remoreaba tiempos pasados con una voz aún vibrante por experiencia que ojalá preguntado en mayor detalle. Quizá el capítulo más extraordinario de la vida de Ángel sea el que menos conocí. Su experiencia directa en la Guerra Civil Española. Sabía lo básico, que con los 15 o 16 años había huido de su internado en Alemania cuando comenzó la guerra. De algún modo, aquel adolescente llegó solo a Madrid, se unió al ejército republicano y luchó en el asedio de la capital. Luego, ser herido, evacuado a Francia. Mientras que Ángel se recuperaba en Francia, nuestro abuelo, que era un político republicano, organizó la peligrosa huida de la familia en España. Es que mi bisabuelo estaba ayudando con su dinero de, ¿cómo se llama? Para evacuar gente. Y mi bisabuela, mi abuela y su hermana estaban en Sestelo como separados. Entonces, mientras que él estaba en Francia, Gijón, estaban su mujer y sus hijas como separados. Pero organizó entre ellos para que los dos, el hijo y él, podían ir a Cuba para reunir con su familia. Eres sencillamente una persona maravillosa cuya vida abarcó tanto las grandes corrientes históricas de su tiempo como los pequeños actos cotidianos de bondad que definen el verdadero carácter. Ojalá le hubiera hecho más preguntas, pero quizá el legado que dejó en nuestros recuerdos sea respuesta suficiente de quién fue. Un hombre que enfrentó circunstancias extraordinarias con dignidad y tocó cada día que encontró con una calidez genuina. Habrá quien se pregunte qué contacto podían ter Ángel Pérez e Manuel Millares, e ese produciuse no viaxe de Francia a Cuba. Liaron a Ángel Pérez Fillo para que lle entregara o diario de guerra a Manuel Millares, e ese diario foi o que se convertiu esta novela, que por cierto decía que na novela dice que se iban para Argentina, en realidad fonse para Cuba, porque bueno, naqueles tempos Cuba se empezaba a ser problemático. Vamos a deixar aí. Este Manuel Millares Vázquez é irmán do Fillo Millares Vázquez, a fundación. Sí, Torquillo. Sí. Que, bueno, a ver, eu coñezo o Fillo Millares por a fundación que tiña, por as axudas que daban a alumnos que estudiaban no conservatorio, etc. E, efectivamente, estaba moi relacionado coa familia Loroño, que era a filla de Severiano Loroño, quen se ocupaba disso, cando o señor Loroño xa era maior. Sí. Foi a primeira pregunta que me fixo ela, cando entramos en contacto: oye, tú podrías localizar a... Pero se falleció en el febrero de este año, sí, de 100 años, ¿no? Sí. Yeah. Voy a buscar a su hijo en A Coruña mañana. Pois moitas gracias, a nós deu unha presentación extraordinaria, moi interesante, e desde logo con moitísimas ganas de ver o libro.
O libro é precioso, está mal que lo diga, o libro é precioso. Está, o estilo, además de... O estilo de narración a mí impresionou. Está moi ben contado. E pois a historia en sí. Por o mensaxe final que dá. Quedaste con bon sabor de boca. Por lo menos a mí, Usted es hija de Robert Lima. Sí. Robert Lima murió, ¿no? Sí, hace 3 años. Los padres de Robert Lima eran una señora de Noya, Anita, y un señor peruano. No, es Cuba. Pues mis abuelos son Roberto Lima Rovira y mi abuela Juanita Nieves Vázquez. Pero su abuelo, ¿dónde era? ¿Cubano? ¿Era peruano? Cubano. Cubano. Sí. Oriundo de Perú, ¿no? No, se murió en Pensilvania. No, pero dice que si procedía de Perú. He wasn't from Peru, right? No, pero cuando era niña vivía en Perú. Mi padre fue de, ¿cómo se dice? Fulbright. Fue que Estuvo bacán. Un cambio con la Universidad de Lima en Paz. Hacemos 6 meses, 1 año allí. ¿Y dónde se conocieron sus abuelos? ¿En Cuba o en Nueva York? Nueva York. En Nueva York. Allí fue donde fue Otilia a conocer a su marido. Mi tía Otilia, sí, la encontré en Madrid. ¿Pero cómo conoció Otilia al señor de Mallorca? Pues se casaron en Nueva York En Nueva York. y luego se mudaron a Puerto Rico porque él tenía negocios allí en Puerto Rico, en Mayagüez. Y luego él es de Soler, y tiene familia y pasaron tiempo en Soler y también en Puerto Rico. Pero tuvieron un apartamento en Madrid. Y los dos eran españoles, ¿no? Sí, sí. Es que yo lo digo, mi abuela, viviendo en California, siempre se encontraba con cubanos o españoles. Es como un imanes, like. Pero Otilia nunca vivió en Cuba, creo. Solamente en Puerto Rico. Pero cuando salió de España, fue a Nueva York para asistir en Colombia y luego se casó y se mudó a Puerto Rico. En Puerto Rico también fue Manuel Villares, ¿no? Sí, después de Castro se mudó a la Universidad de Río Piedras en San Juan. Mi familia también vivió en Cuba. Mi bisabuelo tenía un negocio, como que la mitad de su vida era Habana. Bueno, conoció a su mujer, que mi bisabuela era de Salave, allí por Tapia de Casariego, pero sus padres se mudaron a Cuba y luego nació 3 hermanos de ella en Cuba y ahí es donde se conocieron como español con español y luego regresaron. Nací en gallego, español. A historia da muller de Ángel Pérez pai, fago así porque pode haber un pouco de lío. A historia da muller de Ángel Pérez pai foi dunha muller loitadora naqueles anos. Estamos falando poucos anos antes da Guerra Civil. Foi unha das primeiras concelleiras de un concello de toda a zona. O sea, xa non se sabe se asturianas e tal, pero sí foi unha historia importante porque además cuando tuvo que escapar
Cuando empezó a Guerra Civil tuvo que escapar. Fíxalo atravesando toda Galicia. Saliu desde a zona de Ribadeo, por así decirlo, hasta Coruña, en un taxi. E decía que era que estaba perseguida por os nacionales. Entonces tiñan que, por os republicanos, para poder pasar os controles dos nacionales. Iba ela 2 hijas, ¿no? Sí, 2 hijas, sí. 2 hijas. Sí, Raquel tenía 3 y mi abuela tenía como 10. Atravesaron toda Galicia para poder escapar. Primero fueron a caballo, estuvieron a caballo, luego se fueron a Fonsagrada y me imagino que era difícil con mi tía abuela Raquel, que tiene nada más 3 años, ellos no saben. Y tuvieron que también esconderse debajo de, creo que en el monte. Y hubo como 3 días que la gente tenía que llevarse comida, pero luego los cachó, los de cangrejo. Pero pudieron escapar el tiempo. Pois agora Catherine tiña que escribirnos a historia de súa avoa. Porque Sí. é moi parece Sí. que ten aí moita chicha, ¿no? Pode ser moi Pero interesante. hay que ir a Sí, Cuba, sí. hay que ir a Cuba, pero es un poco difícil con ahora en mi país para ir a Cuba. Y no quiero problemas. Te conseguimos un pasaporte gallego y entonces ya Yo tengo pasaporte español, pero luego para regresar a Miami es like, ¿dónde estabas? Sí. Bueno, pues echamos o acto. Moitas grazas a todos por, Sí, muchas por asistir. gracias. Tendes aquí libros á venda, vai estar tamén nas librerías, que é importante tamén para as editoriais pequenas, que non son grandes editoriais galegas ou españolas, ou a vosa aportación para poder seguir editando estas publicacións. Moitísimas grazas. Moitas gracias a todos. ¿Cuándo fue las elecciones? Vamos a sacar una foto. Vamos a sacar de pé con libro na mano. Sí, de pé con libro na mano. Nos ponemos aquí de pé con el libro y sacamos una foto. Y no dice que era clase. ¿Una foto? Muy bien. Están esperando. Aquí, Catherine. ¿Sabes? Muy bien. Sí, sí, Roberto también, sí, pero Tenemos al señor Roberto Lima. también. Expensive festivals and stuff, and I thought you Y era cubano. Sí.
Y sus padres se conocen.